Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se celebra cada año el 11 de febrero y fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y niñas. Este día es un recordatorio de que el género femenino desempeña un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología, y por supuesto su participación debe fortalecerse. Para hablar al respecto, contamos con la presencia de Marisol Cruz y Rubén Torres, creadores y conductores del podcast Punto y Quet. Te invitamos a compartir con nosotros esta charla en homenaje al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Colectivo Alma y Cultura. Síguenos para más contenido como este. Bueno, buenas tardes a toda nuestra audiencia y al público invitado de Punto y Qué. Los saludamos con mucho cariño desde el colectivo Alma y Cultura. Antes de comenzar con esta charla, quiero agradecer a Marisol Cruz y Rubén Torres, quienes son los creadores, además de la voz principal, en el podcast Divulgación Científica Punto y Qué. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, no, pues muchísimas gracias. Nosotros estamos encantados de estar por acá compartiendo un poco de lo que sabemos y, ¿por qué no?, compartiendo ideas con ustedes también, ¿no? Siempre es Hola enriquecedor chicas, tener otros puntos de vista. sí, estamos muy emocionados de poder compartir este espacio con ustedes y de poder compartir nuestro proyecto. Excelente, nosotros también estamos muy animadas con esta plática. Y bueno, voy a presentar a mis compañeras del colectivo, Stephanie Mayen y Paula Gómez. Hola chicos, un gusto. Con Rubén ya había tenido la oportunidad de hablar, Marisol contigo no, pero un gusto chicos. Muchas gracias. Hola, y pues bienvenidos. Espero que disfrutemos todos de esta charla y que salga algo muy padre de esta experiencia. Bueno, yo soy Leslie Mejía y soy miembro del colectivo Alma y Cultura. Y este día voy a ser la anfitriona de nuestra conversación. ¿Les parece si comenzamos? Claro. Adelante. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, quisiera presentar a nuestra audiencia la semblanza de Marisol Cruz. Ella es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Cuenta con formación como maestra en ciencias físicas, además tuvo la oportunidad de participar en congresos nacionales de física y asistir a talleres de gravitación y cosmología. Es autora de 2 artículos científicos publicados en revistas internacionales y actualmente pertenece al Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades, con sede en Chiapas. De igual manera presentaré a Rubén. Nacido en Chiapas, es un joven físico que desarrolla sus estudios en la cosmología de agujeros negros. Se ha desempeñado como asesor académico a nivel medio superior y participado en diferentes congresos nacionales de investigación en física y matemáticas. Rubén cree que la ciencia y el desarrollo del pensamiento crítico es esencial en cada persona y que no debe limitarse a lo aprendido en las aulas. Además de lo anterior, presento al público en general la semblanza de Punto y Quet. Se trata de un podcast creado en el año 2021. Es un proyecto que inicia por 2 jóvenes y profesionales físicos, con la finalidad de divulgar ciencia, compartir anécdotas y tener un espacio de aprendizaje y crecimiento personal. Marisol y Rubén comparten sus ideas y experiencias, principalmente en el campo de la física, manteniendo una esencia juvenil y relajada. Este podcast busca llevar a la ciencia a un nivel de fácil acceso para mostrar sus retos y sus beneficios, de una manera amena para incentivar al público a acercarse a ella desde donde se encuentre. Y bueno, nuevamente les damos la bienvenida. Aprovecharemos para platicar sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora hoy 11 de febrero, día en que ustedes verán esta transmisión. Quisiera comentar que esta fecha se ha vuelto muy importante, ya que con ella se reivindica el acceso y la participación plena y en igualdad de las mujeres y las niñas en el sector científico. Estamos seguras de que será una plática muy enriquecedora. Y bueno, para comenzar con las preguntas, me gustaría conocerlos un poco más. Si les parece bien, iniciamos contigo, Marisol, y posteriormente solicitamos la participación de Rubén. Cuéntanos, ¿de dónde surge su gusto por la ciencia? Marisol. Hola, sí, en mi caso creo que surge mucho
cuestiones de divulgación científica. Primero, pues viendo Cosmos en la televisión. Y segundo, porque tengo un par de libros en casa que tienen, o bueno, que explican cosas del universo a grande escala, como cómo son las órbitas planetarias, qué es un año, qué es un día. Tengo un par de libros así que explicaban acerca de eso. Y son como las partes más cercanas que se conectaron conmigo y que me hicieron motivar esa curiosidad para pues adentrarme a este mundo. Además de que tengo un hermano que estudió matemáticas, bueno, cuando yo estaba en la prepa estaba estudiando matemáticas, y entonces él me platicaba de algunos conceptos, algunas cosas de física o de matemáticas, y eso también como que me hacía cuestionarme todo, un montón de cosas, y me hacía sentir bien. Así que pues decidí de repente entrar a estudiar a la carrera de física, y pues de ahí comenzó la carrera, terminé y continué con la maestría en ciencias físicas, y pues ahorita andamos intentando hacer la labor de transmitir nuestro gusto por la ciencia a otros tipos de personas, así como en algún momento ciertos autores o ciertos, no sé, personajes de televisión nos lo hicieron a nosotros también, ¿no? Justamente para eso estamos aquí, para incentivar a la gente a que se interese en la ciencia. Y creo que, bueno, tu respuesta nos ayuda muchísimo porque es como tú comenzaste. Y bueno, para ti, Rubén, ¿cómo es que comienza la pasión por la ciencia? Yo creo que comienzo a apasionarme por la ciencia desde muy, muy pequeño. Me gusta mucho la ciencia ficción. Entonces yo desde que estaba muy chiquito, desde que era un niño, leía algunos libros o algunos cuentos, más bien, por ejemplo los de Julio Verne, sobre viajes espaciales, viajes en el tiempo, viajes a lugares desconocidos, y eso me gustaba mucho. Sin embargo, no consideré la opción de formarme profesionalmente en las ciencias hasta mucho, mucho más tarde. Digamos que durante toda la adolescencia, la ciencia pasó más bien desapercibida para mí, y fue ya en la etapa final de mi educación media donde comienzo a acercarme un poco más a la ciencia otra vez, de la mano de grandes divulgadores de la actualidad, ¿no? Por supuesto que programas como Cosmos, programas eh, que son icónicos para la divulgación científica, son importantes, pero la labor que hacen los divulgadores actualmente en plataformas como YouTube o redes sociales me trajo de vuelta a este interés, y bueno, terminé decantándome después de un tiempo por estudiar la licenciatura en física, más que nada por el tema de la divulgación, y ya estando dentro de ella fue que la investigación seria y formal comienza a gustarme mucho, y es que voy adentrándome en temas un poquito más complejos. Bueno, relacionado con esto, yo creo que está mucho esta parte de que ambos se han desempeñado en la docencia. Supongo que por el interés de hacer divulgación, ¿no? Pero, ¿qué más los impulsó a compartir este conocimiento? Por ejemplo, tú, Rubén. Sí, creo que el conocimiento tiene que ser compartido, porque cuando uno aprende cosas, al menos a mí me sucede que le quiero contar a las demás personas lo que he aprendido, y que ellos también pues experimenten un poquito de lo que yo siento cuando me asombro por algunas situaciones, ¿no? Algunos datos que me parecen increíbles y que me vuelan la cabeza, y me gusta compartir esto. La docencia es parte de nosotros, porque creo que al menos nuestra área es una de las áreas que más se le dificulta a los alumnos, sobre todo a los alumnos jóvenes, ¿no? La parte dura de las matemáticas, la parte dura de las ciencias. Entonces es bastante fácil encontrar alumnos que tengan esta necesidad, que necesiten aprender bien, y uno entiende, como alumno de ciencias y como alumno en general, entiende que la forma en que se enseñan a veces estas materias en las escuelas puede ser muy complicada, puede ser muy estricta, muy cuadrada, y para nosotros la ciencia es un poco más divertida. Entonces nos gusta mucho hacer que los chicos sientan eso que nosotros sentimos, que la ciencia puede ser divertida, que las matemáticas pueden ser interesantes y no necesariamente son un cuadradito donde tienen que seguir recetas todo el tiempo y que no se pueden mover de ahí. Me parece muy interesante porque justamente muchos tenemos miedo a la ciencia, porque lo vemos muy,
muy rígida, como que no la entendemos y creo que es muy útil ese tipo de contenido que nos ayuda a entender, digamos, a la gente normal, a la gente que no es científica y creo que es muy, muy importante. Y a ti, Marisol, ¿qué fue lo que te impulsó a la docencia? Bueno, creo que son varias cosas, pero principalmente el hecho de ver cómo la capacidad de los humanos ha sido tan grandiosa que ha sido capaz de generar un montón de em, conocimiento y de desarrollo tecnológico, porque pues sin todos estos avances en ciencia y tecnología no estaríamos hoy aquí presentando esta entrevista, ¿no? Ante nuestra audiencia. Entonces, todo eso me hace como ganas de querer seguir impulsando a que haya más gente, más personas que quieran adentrarse a conocer la ciencia o a meterse a estas áreas de tecnología también y de aportar, porque muchas veces creo que aportamos siempre los desarrollos científicos a ciertas personas específicas, como por ejemplo, no sé si han escuchado que, es que Einstein descubrió la relatividad general, o es que Feynman es un gran físico, y o sea, como que dejamos toda la ciencia en solo un nombre de alguna persona importante que haya destacado en la ciencia, pero la realidad es que no es así. La ciencia se hace eh, conforme a los aportes que van teniendo un montón de científicos que están estudiando en diferentes áreas de conocimiento y que granito por granito van aportando y rellenando huecos que hay en los cuestionamientos que nos hemos hecho, ¿no? Los científicos. Y entonces eso me hace querer a mí motivar a más personas, porque pues diría un divulgador científico por allá, quizá dentro de nosotros esté el siguiente Einstein o el siguiente o la siguiente Marie Curie, pero pues no necesariamente puede que esté así un científico tan eminente, pero puede estar personas como yo, como Rubén, como otras personas que están estudiando ciencia o ingenierías o tecnología, que podremos estar desde nuestras casitas y que quizá no vayamos a ser tan famosos o populares, pero aportemos, porque si bien algo decían nuestros profesores en la escuela, que en la ciencia, aunque echemos a perder las cosas, esas cosas se pueden publicar y decirle así, o bueno, científicamente hablando, es como haces un artículo y dices, bueno, este no es el camino, pero al menos ya dejaste evidencia de que no es por allí y entonces al siguiente científico que le toque incursionar en esa área ya no va a tener que volver a irse por ese camino porque ya saben que ya le dijeron, hey, date cuenta, aquí están estos errores, ¿no? Entonces de esa manera podemos ir aportando un montón y creo que esa es una de las cosas que me motivan mucho a mí a querer seguir incitando a los jóvenes, ¿no? A los niños, a las niñas también, y por qué no, a los que somos mayores, a acercarnos a estas áreas de conocimiento. Claro, es muy importante ver también el presente, ¿no? Porque el presente va construyendo el futuro y en en algún momento va a ser parte del pasado y ustedes serán parte de eso también. Stephanie, ¿quisieras agregar algo? Claro que sí, muchas gracias. Acabamos de comenzar y a mí ya me está encantando sus respuestas, de verdad. Marisol, hay algo que acabas de mencionar, lo quiero retomar, y es el hecho de ser una mujer dentro del ámbito científico. Aquí tengo un dato, estuvimos leyendo un poquito al respecto para tratar de llevarle la plática, si soy honesta. La UNESCO nos menciona que el 35% de los estudiantes matriculados en cuestiones de ciencias, matemáticas, ingenierías, etcétera, son mujeres, perdón. O sea, ni la mitad son mujeres. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva respecto a eso? ¿Cómo se siente estar dentro de un ámbito que fue considerado mucho tiempo para hombres? Pues sí, es uno de los temas que todavía está bastante latente en nuestro siglo y que justo por eso es que se conmemora este día, ¿no? El Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, con el fin de de incluirnos más en este tipo de áreas, porque como comentas, a pesar de que ya hay universidades, a pesar de que ya se nos incita a decir, a que no se nos ponen limitantes, por así decirlo, en las escuelas de que si eres hombre o si eres mujer no puedes estudiar, ya no existen ese tipo de cosas. Bueno, eso quiero creer, o eso tengo entendido hasta ahora. Sin embargo, todavía creo que en nuestra cultura, todavía como que hay ciertas personas que no, o sea, como que no conciben que la ciencia y la tecnología sean para las mujeres
Y es por eso que todavía, a pesar de que ya tenemos, digamos, por así decir, las puertas abiertas, todavía haya cierto miedo o cierto, no sé, como intimidación por adentrarnos a ese tipo de áreas, pero en lo particular, o sea, yo me he adentrado pues ya desde hace como 7 años, yo creo que inicié la licenciatura en física. Es curioso porque sí, pues mis estudios estuvieron casi siempre mayoritariamente por hombres, o sea, la mayoría de los grupos siempre habían hombres. Y en la maestría, de hecho, era yo la única mujer que estudió la maestría en ciencias físicas. Em, pero, o sea, al menos ellos creo que siempre estaban muy dispuestos, en disposición, perdón, de compartirme lo que sabían. Nunca me tocó de parte de mis compañeros que alguien me dijera, es que tú no lo vas a entender porque eres mujer, ¿no? Quizá recuerdo yo un chiste por ahí que sí como que me sonó medio raro, pero igual y lo hacían por relajo, no sé, que sí tenía que ver un poco como de, nos querían ejemplificar un fenómeno físico y de repente alguien salió diciendo, ah, para las mujeres, para que lo entiendan, eh, imagínense una licuadora. Y entonces yo me quedé así como de, la cara ahí, ¿por qué esa distinción? Pero fue lo más que ocurrió en mi facultad y pues eso ya fue hace bastantes años, ¿no? Ahorita con esto gracias a las pláticas, gracias a la difusión que se ha dado de perspectivas de género, pues creo yo que también nuestra escuela va poco a poco mejorando este tipo de cosas e incluso próximamente creo que también van a hacer un evento para conmemorar este día de inclusión de las mujeres, incluso creo que en nuestra facultad ya hay un colectivo de feministas que está iniciándose por allí, entonces es bastante interesante, me ha gustado bastante eh, incursionar en este tipo de cosas. Y pues nada, ojalá que se animen más niñas y más mujeres, ¿por qué no?, a acercarse a este tipo de temas. Claro, y es que suena demasiado sencillo, ¿no? Decimos, ya tenemos los espacios, ya tenemos lugares, ya podemos estudiarlo, pero realmente sabemos que detrás de esto todavía hay muchos estereotipos de géneros, muchas prohibiciones, incluso que a veces nos dictamos nosotras por la historia que llevamos, ¿no? Sin darnos cuenta. De verdad, muy interesante tu respuesta, gracias. Bueno, un poquito relacionado también con la educación, ¿ustedes se han encontrado con ciertos rezagos, no solo en el aspecto de las mujeres, sino ustedes como educadores han encontrado ciertos rezagos en sus estudiantes, en sus asesorados? Tú, Rubén, si quieres contestar. Sí, todo el tiempo es, por desgracia es algo todavía bastante fácil de encontrar en alumnos de todos los niveles y de todas las clases socioeconómicas. Ciertamente y tristemente es mucho más común también en las clases bajas, en los alumnos que tienen pocos recursos, que tienen poco acceso a las herramientas de estudio. Entonces, es triste, pero también es muy bonito cuando ves a un alumno que estaba muy perdido en cualquier tema, ¿no? Viene desde no solamente en matemáticas, sino cosas como la comprensión lectora. Te encuentras alumnos de 13 años que leen un párrafo y no entienden una palabra de lo que acaban de leer, ¿no? Hace un minuto. Entonces, cuando ves que ellos van avanzando, cuando ves que ellos de pronto comienzan a tomar el gusto por algunas actividades, cuando ves que lo que estás haciendo, que lo que les estás enseñando, lo están aprendiendo, es muy gratificante. Pero sí, todo el tiempo es muy común encontrarme con alumnos que vienen rezagados en todas las áreas que deberían conocer. Y bueno, ¿crees que el contenido que ustedes hacen puede ayudar a, digamos, a niños desde 13 años o aún más jóvenes a que no tengan este tipo de rezagos? Claro, sí, pueden ayudarlos mostrándoles una nueva cara de estos temas, de estas áreas. Y esto les puede ayudar perfectamente porque una de las herramientas más poderosas, en mi opinión, para adquirir conocimiento es tener curiosidad. Entonces, despertar la curiosidad, simplificando conceptos que pueden llegar a ser muy abstractos, eh,
puede ser muy útil para ellos, porque yo les puedo contar cómo funciona la entropía, por ejemplo, diciéndoles que imaginen a su cuarto desordenado, ¿no? La entropía es un concepto muy complejo de entender y tal vez la simplificación que nosotros hacemos sea extrema. Estamos simplificando demasiado cómo funciona ese fenómeno, pero esto les puede servir para entender ese elemento básico y a lo mejor ellos dicen, ah, pero ¿y luego qué sucede, no? O sea, les puede despertar esa chispa y ellos mismos pueden comenzar a investigar por su cuenta, que es una de las mejores formas de aprender también, tener curiosidad y ser autodidactas en lo que se puede. Hoy día en Internet se puede encontrar información de cualquier tipo, tenemos toda la información que queremos al alcance de unos clics, entonces no hay mejor manera de aprender que queriendo aprender. Si el alumno no quiere aprender, no importa todos los recursos que tú les des, se le va a hacer muy difícil. Pero si él tiene estas ganas de entender tal o cual cosa, aunque sea un concepto muy complicado, va a ir encontrando poco a poco los escalones de información que lo van a llevar a comprenderlo mejor. Bueno, creo que sí sirve mucho para alimentar la curiosidad. ¿Te gustaría explicarnos qué es la entropía? Ok, seguramente me va a corregir Marisol, porque ella es la maestra aquí, pero la entropía es un fenómeno que en física, digamos que es lo que mide el número de estados que tiene un sistema. A nivel cuántico, esto significa que los sistemas físicos tienen diferentes configuraciones, pueden estar ordenados de maneras diferentes. La entropía de alguna manera mide cuántos de estos estados hay, cuántas formas hay y le asigna un numerito a la forma en que tenemos. Algo que aprendí hace poco, que creo que Marisol nos lo contó también en Punto y Qued, es que la entropía marca una flecha en el tiempo. La entropía es lo que nos dice que el tiempo se mueve de una manera en específico y en una dirección en específico y que los procesos no pueden ser reversibles. Es decir, que no podemos ir atrás en el tiempo y regresar a donde estábamos. De la forma en que ella nos lo contaba era el estado en el que estamos en este momento, este preciso momento, es único y es irrepetible y jamás vamos a tener exactamente esta misma configuración. Y todo, pues lo puedo simplificar imagina tu cuarto y ahora imagina cuántas formas tiene de estar desordenado. ¿Y cuántas formas tiene de estar ordenado? Pues solamente tiene una forma de estar ordenado, pero probablemente tenga infinitas maneras de estar desordenado. Entonces, tiene infinitos estados desordenados, por lo que tiene una entropía muy alta. Bueno, y ya que estamos entrando en tema de punto y quet, tenemos cierta curiosidad también por el nombre, punto y quet. ¿Qué significa? ¿Te gustaría contestarnos, Marisol? Sí, bueno, Ket, voy a empezar por lo último, que es la parte de Ket, es la parte que está relacionada con la física. Y es que en física hay unos elementos, por así decirlo, que sirven para representar condiciones físicas, estados físicos con matemáticas. Y a estas cosas, así como son símbolos, podemos simplificarlo a decir, son símbolos. em, Como por, más, que vemos en la primaria, como, no sé, los puntitos que sirven para denotar productos, pues más o menos así, pero se definen como este tipo de nuevos elementos que sirven para denotar estados físicos. Entonces se nombran brackets. Entonces, pero cuando uno trabaja con los bras y aparte se trabajan con los brackets. La conjunción hace una cosa que se llama producto interno, o sea, si lo juntamos y formamos brackets, se forma algo que se llama producto interno, que más o menos es tratar de hacer operaciones con cosas que tienen que ver con física y pues nosotros como que nos traumamos en la licenciatura de tanto verlo y de tanto que nos cuesta a veces interiorizarnos todos estos conceptos, así como a un niño le cuesta pues meterse el símbolo en la cabeza del más, del menos, del por,
es difícil cuando no lo conocemos. Entonces también a nosotros como físicos pues nos costó bastante, pero sí es algo que es bastante importante en el área, sobre todo de la física cuántica, en donde se trabajan con este tipo de elementos y de allí sale el nombre de Ket. Ahora punto tiene que ver más como por el área de la literatura, que viene, se usa el punto y coma, pero también además se usa en códigos en cuestión de informática. Siempre que se termina una línea de código, hay unas cosas que sirven para denotar que allí terminaste tu línea de código, para decirle a la computadora, hey, sáltate al otro renglón o termina de hacer lo que estás haciendo y le pones punto y coma, ¿no? Entonces, pues nos quedamos, como no podíamos poner ni punto ni bracket para que no sonara todo físico, porque no realmente en el podcast también no necesariamente vamos a hablar siempre de física, sino que a veces también lo compartimos con un poco de nuestra experiencia, un poco de pues los errores que hemos cometido o tratamos de complementarlo con eso. También se nos ocurrió que podríamos ponerle punto que denota esta parte de la literatura, de los códigos y juntarlo con Ket, que tiene que ver con la parte de la física, que es de donde nos hemos formado. Bueno, puedo decir que son unos chicos muy creativos. La verdad, no, bueno, yo no conozco de física, pero nunca me hubiera imaginado y la verdad es muy interesante conocer el origen del nombre. Y más que nada porque tiene que ver con toda la parte del contenido de Ponte y Quets. Y bueno, hablando también de esta parte de la creatividad, ¿qué es lo que ha sido más complicado para ustedes? ¿Qué tanto tardan en encontrar una forma creativa de explicar su ciencia? Pues eso va a depender mucho del tipo de tema que elijamos. Yo creo que los primeros episodios que hemos tenido, en los que hemos incursionado este tipo de divulgación científica, digámosle así, ha sido, por así decirlo, algo sencillo, porque ya traíamos como que las ideas, ¿no? De anteriormente de sí, vamos a iniciar haciendo este proyecto, vamos a hacer las cosas así o así, podemos hablar de este tema, de este otro, ¿no? Y quizá podemos poner este ejemplo y este otro ejemplo y ya, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, a medida que va pasando el tiempo y sí se va complicando un poco porque pues se nos acaban también los ejemplos, quizá las experiencias propias, pero es interesante. De hecho, a mí me gusta mucho hacer esta labor de, bueno, vamos a definir un tema y muchas veces no sabemos tener un ejemplo a la mano o quizá no tenemos una experiencia nuestra, pero afortunadamente pues ahí está el internet, ahí están los libros, ahí están otros podcasts, otros videos en YouTube que también nos pueden servir para complementar todo lo que vamos haciendo. Y como les comento, siempre platicar con personas o siempre escuchar otro tipo de perspectivas nos ayuda a enriquecer nuestro contenido y a buscar diferentes perspectivas nuestras para compartírselas al público, ¿no? Esa es una de las ventajas que se tiene, pero sí es algo que nos cuesta pues en la parte creativa, es eso, ¿no? Que de repente sí se pueden acabar creo yo como en todo trabajo que tiene que ver con la creatividad, hay un punto en el que pues, se te acaba, pero hay maneras de buscar y de tratar de buscar la creatividad. Claro, también esta parte de buscar otros medios creo que viene también de la mano con lo que nos comentabas al principio, de que todo es una pequeña aportación y juntos van armando algo muy interesante. Y bueno, ya, ¿quieres comentar algo, Stephanie? Y algo también muy relacionado, ¿no? Independientemente de la creatividad, al momento de hacer un producto de este tipo necesitas dos cosas. En su caso, que son divulgadores científicos, tienen el conocimiento científico al respecto acerca de estas áreas, pero puede que no lo tengan tanto en un inicio de toda la información comunicativa que requieren para expresar dichos datos. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con nosotras, ¿no? Puede que tengamos el proceso comunicativo claro, pero nos falla un poco la parte de entender la divulgación científica, que es lo que ustedes hacen, ¿no? A mí me encanta esa manera tan cotidiana en la que lo hacen, tan ameno, como, pues sí, la conversación entre dos amigos, que se nota claramente que no hay quizá la estructura formal que debería de llevar un podcast con su introducción, su desarrollo, conclusión, etcétera, ¿no? Ciertos elementos propios de la comunicación, pero que sin duda lo utilizan a manera de una conversación entre ustedes. De verdad me parece un punto a su favor y es algo que yo les admiro mucho del podcast, que se nota que incluso a veces es hasta improvisado, ¿no? Ciertos aspectos improvisados,
pero lo sacan perfecto porque hay una química muy buena y saben, por supuesto, de lo que están hablando. Entonces yo creo que eso es algo muy bueno, chicos. Y bueno, ya que estamos hablando de esta química que existe entre ustedes, ¿cómo fue que decidieron unirse ustedes dos? ¿Cómo fue que dijeron, vamos a crear Punto y Quet? ¿A quién guste contestar? Claro, pues mira, Marisol y yo nos conocimos en la facultad. Ella es más grande que yo, entonces cuando yo estaba recién ingresando a los estudios de licenciatura, ella ya estaba terminándolos. Y después coincidimos un buen tiempo mientras ella realizaba su maestría. Durante este tiempo, la relación fue bastante como de admiración de mi parte hacia ella, porque ella estaba metida en un área de investigación que a mí me gustaba mucho. Entonces los primeros acercamientos comienzan a ser directamente hablar de física entre nosotros. Yo me acercaba a ella y le preguntaba, oye, vi que hiciste tal ponencia, vi que publicaste tal artículo, quiero aprender más de eso, ¿no? Cuéntame. Y pues eso fue lo que comenzamos a hacer. Todo el tiempo obviamente comenzamos a desarrollar esta relación de amistad, pero las pláticas de física, las charlas de física seguían ahí presentes de manera continua, eran una constante dentro de nuestra forma de comunicarnos y nos dimos cuenta en algún punto de que podíamos pasarnos hablando 2 o 3 horas de física y como ya decía Stephanie, de repente vamos sacando un montón de ramas dentro de la conversación y van fluyendo las cosas de manera muy improvisada. Comenzamos hablando de algo muy simple como la manzana de Newton y terminamos hablando de viajes en el tiempo y de bucles en el espacio, ¿no? Entonces, sentíamos que muchas veces teníamos dentro de estas conversaciones ideas o que llegábamos a conclusiones que podíamos compartir con otras personas, que podíamos compartir con otros estudiantes, que podíamos compartir con otros niños que quieren acercarse a las ciencias. Entonces, estuvimos durante algún tiempo pensando en lanzarnos a hacer algún proyecto juntos. Como el formato pues era este tipo de charlas, lo que queríamos transportar al público es esta charla entre amigos que saben de lo que hablan y que también les encanta dejarse llevar y maravillarse y aprender entre ellos mismos, pues el podcast fue una de las opciones más fuertes a desarrollar. Y es eso, en efecto es eso, porque ya habíamos trabajado también en algún par de proyectos más institucionales juntos y nos habíamos dado cuenta de que sabíamos trabajar de manera conjunta, lo cual también está muy bonito porque a veces no puedes trabajar con todos tus amigos, ¿no? Las dinámicas de trabajo no es la misma dinámica que la dinámica de amistad. Entonces, coordinar todo lo que se tiene que hacer, encaminar las ideas al sitio correcto y tal, puede ser algo difícil de mantener esta dualidad amigo, compañero, pero se nos da bastante bien. Me llama mucho la atención que comienza esta relación con el conocimiento que compartía Marisol. Y creo que es justo lo que ustedes intentan hacer ahora en su podcast, ¿no? El conocimiento que te impulsó a ti, Rubén, lo estás compartiendo para impulsar a más gente. Y creo que es parte de lo que ustedes manejan como su objetivo. Y bueno, ya pasando un poquito más a la proyección a futuro que tienen ustedes de su proyecto, ¿qué les gustaría lograr? ¿Qué planes tienen para el futuro? Sí, en cuanto al podcast, pues todavía tenemos ideas de empezar a hacer colaboraciones, quizá con otras personas, seguir otras, estamos siguiendo recientemente otro tipo de plataformas que también hacen contenido relacionado al nuestro. Por ahí hay un podcast que creo que se llama Podcast de Ciencia e Historia o algo así. Entonces también lo seguimos porque ya saben que crecer también, bueno, seguramente ustedes ya saben que crecer muchas veces se puede realizar haciendo colaboraciones, ¿no? Con nuestros grupos. Nos jalamos colaboraciones de seguidores de otras páginas y ellos también nos siguen a nosotros y nosotros hacemos que los sigan nuestros seguidores y de esta manera pues podemos ir creciendo y tratar de llegar a más personas, a más jóvenes quizá que se interesen por este tipo de contenido. Que como les decíamos, no siempre vamos a estar tratando de divulgar porque a veces es complicado tratar de poner o de sentar algún
cierto tema específico en particular y tratar de hacerlo divulgación es difícil, pero sí quizá podemos aportar desde nuestra experiencia, porque algo creo que nos ha ayudado mucho es que, y que de hecho habíamos comentado creo en el podcast, que nosotros veníamos de la prepa y realmente no éramos porque fuéramos los mejores o algo así en física. Yo de hecho nunca tuve buenos profesores ni de física ni de química, yo siento que no sabía nada. Pero pues llegué a la universidad y en la universidad te encuentras compañeros, te encuentras profesores, te encuentras muchas personas que muchas veces están con las manos abiertas a responderte las preguntas y a seguir generándote curiosidad. Entonces es uno de los objetivos, creo que en lo particular, que podemos tener con Punto y Ket, de tratar de generar curiosidad en nuestros espectadores, en nuestras escuchas. También nos gustaría en el futuro, ¿por qué no? No solo grabarnos en el audio, grabar el audio, sino también agregar video y, ¿por qué no? Tener invitados de personas que ya son profesionistas en cuanto a la divulgación, más especializados en sus áreas y que incluso también están haciendo divulgación, no necesariamente en podcast, sino también como videos, con infografías, con páginas, con blogs. Tenemos gente que conocemos por allí que está haciendo ese tipo de contenido y pues sería grandioso tenerlos con nosotros platicando y compartiendo sus experiencias. Y creo que más que divulgar la ciencia, también están haciendo cierto aporte a fomentar la cultura de la cooperación, ¿no? Que creo que es algo que a muchos nos falta, más allá de la competencia, que creo que es a lo que nos han acostumbrado desde pequeños. Creo que es muy importante que ustedes estén trabajando con esta parte de la cooperación y enseñar, ¿no? Que de la cooperación se puede crecer. No solo es la competencia la que te va a ayudar a llegar más alto, sino más bien la cooperación es lo que lo hace. Y bueno, Rubén, ¿te gustaría agregar algo sobre esta parte de la proyección a futuro? Por supuesto, Punto Iket no solamente es un espacio de divulgación, creemos que es un espacio de desarrollo, tanto para nosotros como para quienes nos escuchan. Entonces, algo que hicimos con Marisol desde que comenzamos a planear el proyecto fue que una de nuestras metas no era tanto fijarnos en los números, ¿no? Porque luego llega a ser desalentador cuando comienzas un proyecto y ves que las cosas no arrancan como quisieras y no llegan a tanta gente como quisieras, sino desarrollarnos a nosotros. Y para mí es increíble cuando me topo a alguna persona que ya me conoce y que está escuchando el podcast y me dice, escuché tal capítulo y me gustó mucho esta idea. Eso es bueno. Oye, escuché que hablaste sobre tu frustración durante la última etapa de la licenciatura. Estoy pasando por lo mismo. Muchas gracias, me alivianaste un poco. Eso es bueno. Y aprendemos mucho. O sea, realmente el podcast es un lugar donde Marisol y yo no solamente intercambiamos ideas y contamos anécdotas, sino que crecemos a nivel personal, enriquecemos nuestro conocimiento. A veces terminamos los episodios y es como de, nunca había explorado esta idea, ¿no? Está bastante padre, porque es algo que, y retomando un poco una pregunta que hiciste antes, que creo que me quedé sin contestar, eh, a mí me gusta mucho pensar en que el podcast lo hacemos utilizando el método de Feynman. El método de Feynman es un método de educación inventado precisamente por un físico, uno de las grandes mentes del siglo pasado, Richard Feynman, y se basa en una idea central. Feynman decía que si no puedes explicar un concepto de física a un niño pequeño, entonces no lo has entendido bien. Entonces, cuando nosotros queremos explicar física para los demás, tratamos de explicarlo al nivel más básico y eso nos lleva luego a tener mejor entendimiento de las cosas que ya nosotros creíamos saber y nos hace ver también de pronto qué cosas no entendíamos tan bien como creíamos y las aprendemos mucho mejor. Entonces, sí, Punto Iket va a continuar durante un buen rato tratando de funcionar como este espacio de desarrollo para quienes nos escuchan y para nosotros mismos. Y deseamos que así sea. ¿Quieres agregar algo, Stephanie? Sí, quiero recuperar un poco lo que menciona Rubén respecto a estas experiencias que tiene, ¿no? Con personas que escuchan el podcast, se sienten identificados. Marisol, hace ratito nos compartiste una frase de ustedes, de su área. Ahorita yo les comparto una de la nuestra. En Internet, el contenido
es el rey, pero la interacción es la reina. Entonces tiene que estar de la mano, si no un producto no funciona. Y algo que en ocasiones olvidamos o incluso desconocemos es que la divulgación científica no solo se hace en aulas, no solo se hace en laboratorios, se hace en este caso desde una habitación, desde una casa, a través de una cámara, desde un micrófono. Se hace de diferentes procesos y la manera correcta en la cual nosotros podemos entender que en su caso el podcast, está llegando y cumpliendo su objetivo es precisamente esto, ¿no? Darnos cuenta que hay personas que se sienten identificadas, que comparten con nosotros y que están pues al pie del cañón, al lado de ustedes. Entonces, yo de nuevo rectifico, ¿no? O corríjanme ustedes si no es así, pero me gustaría mencionar entonces que la divulgación científica la podemos tomar como un conjunto de actividades en las cuales podemos interpretar y hacer labores que nos resulten accesibles y asequibles al resto de la población. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay algo que quisieran agregar? Yo estoy súper de acuerdo con esa definición. Em, claro, justo la divulgación científica es algo que se sale de las aulas y que se sale de lo académico. De hecho, hace como 6 meses entré por ahí un curso de comunicación de la ciencia y algo que comentaban mucho o en lo que hacían mucho hincapié era que no confundiéramos la parte de la difusión de la ciencia y la parte de la divulgación científica, porque la difusión de la ciencia se encarga de llegar, de difundir a la ciencia entre científicos. Pero pues si, o sea, es diferente allí porque usas tecnicismos, usas muchas palabras que se quedan, que solo entendemos los científicos, ¿no? Como por ejemplo hace rato que decían, ¿por qué KET? Y bueno, eso es una cosa que quizás solo entendamos los físicos y uno que otro matemático. Pero la divulgación de la ciencia intenta salir de allí, en ponernos, ejemplificar con cosas que estén cerca de nosotros, que nos sean más cotidianos, para tratar de entender conceptos así tan extraños, quizá como lo del Ket, quizá como lo de, no sé, otros multiuniversos o, o cosas de ese estilo, ¿no? Tratarlos de llevar a cosas más cercanas a nosotros. Y entonces queda muy bien esa definición que acabas de dar. ¿Te gustaría agregar algo con respecto a lo que menciona Stephanie, Rubén? Creo que es una buena forma de entenderlo, ¿no? Divulgar ciencia es poner al alcance de la mayor parte de la población la importancia, la relevancia y la actualidad de la ciencia. Algo que hace falta para mí o que no me termina de llenar a veces cuando estamos haciendo investigación es que sé que lo que yo estoy investigando probablemente se quede en una esfera muy pequeña de personas, que el artículo que yo publique lo van a leer 100 o 200 personas que están estudiando el mismo fenómeno que yo estoy estudiando en todo el mundo. Y por supuesto que es importante y por supuesto que estoy poniendo mi granito de arena ahí, pero entonces, ¿qué pasa con todo el trabajo que hacemos? Todo el trabajo que no se ve porque no hay quien, digamos, baje esos estándares, quien traslade todo ese conocimiento a un lenguaje en el que todos lo puedan entender. Porque las investigaciones, cuando se bajan a nivel de conocimiento y de lenguaje común, pueden ser muy emocionantes y bastante interesantes. Pero si lo dejamos todo escrito en un artículo donde de nuevo usamos un montón de tecnicismos y donde ya damos por hecho que quien lo está leyendo tiene un conocimiento fuerte en áreas específicas de la ciencia, entonces muchas veces este conocimiento no sirve de nada más que de seguir alimentando estos recursos académicos que otra vez se van a quedar en esferas muy pequeñitas. Sí, bueno, ya Marisol lo comentaba, ¿no? Ella tomó a lo mejor un curso para poder saber diferenciar esto de la divulgación científica y pues a mí me gustaría saber cómo fue este proceso para ambos, ¿no? El hecho de trasladar todo esto de la ciencia a un formato eh, audiovisual, digámoslo así, multimedia. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer para poder aterrizar todo este proyecto? Bueno, primero fue un proceso bastante complicado porque como científicos sí llegamos a encasillarnos un poco
estándar de hacer las cosas muy cuadraditas y de pronto la creatividad se queda en nuestros problemas, porque sí, llegamos a ser muy creativos para resolver problemas de física, es nuestra labor, tenemos que resolver problemas, siempre hay que estar pensando en maneras innovadoras de hacerlo, pero montar todo este proyecto nos ha hecho aprender muchísimo de áreas que probablemente no hubiéramos tenido que aprender, desde cómo editar un audio, desde cómo montar un archivo a una plataforma, cómo distribuir el podcast, cómo posicionarnos en redes, cómo utilizar las redes sociales, ¿no? Que simplemente lo utilizamos para hacer memes. Ha sido un proceso de bastante aprendizaje, de bastante diversión, y eso también nos ha hecho crecer, digamos, sobre todo en tema de organización, aprender a organizar bien cómo trabajar en cosas que no son nuestra área de expertise, porque no es lo mismo hacer física a hacer un proyecto de cualquier otra índole. Ha sido bastante difícil y un proceso lento, fue gradual, ¿no? No comenzamos de la noche a la mañana, sino que a través de otros proyectos que ya teníamos, fuimos aprendiendo poquito a poquito cómo hacer tal cosa, cómo usar las redes, luego aprendimos a cómo grabar un audio, y ya cuando sentimos que teníamos una base sólida de todo lo anterior, fue como de, ok, creo que en este momento podemos pensar en armar un podcast. Em, sí, pues quizá nada más complementarlo con la parte de que siempre nos encasillamos por ahí con nuestros conceptos físicos y cómo nos quedamos en el aula. Ese es un proceso que a mí en lo particular me ha costado bastante porque de repente ya estoy hablando así con Rubén de que no sé, las supernovas o algo así. De repente él me dice, a ver, explícale a la audiencia porque la audiencia no entiende. Entonces como que yo inconscientemente me quedo como ya sé que estoy hablando con Rubén y él me entiende, como que a veces, o sea, se me va la onda y empiezo a hablar así como en automático, ¿no? Y es un proceso bien bonito porque luego como que esa parte de explicar qué cosa es, no sé, una supernova, un agujero negro, por así decirlo, pues me hace a mí replantearme todo lo que he aprendido y me hace buscar maneras de transmitir a la gente, ¿no? Que era uno de los objetivos que, como bien decía Rubén hace rato del punto y que es algo que nos ayuda a crecer personalmente. Hacer divulgación científica siempre es algo que yo en algún punto quería hacer en mi vida y es una etapa súper padre estar haciendo esto y pues eso, ¿no? Esas son algunas dificultades, pero que vamos aprendiendo poco a poco a pasarlas. Bueno, está claro que nosotros no sabemos de ciencia y no podemos ayudarles en eso, pero si en algún momento requieren ayuda para su podcast o para algún aspecto audiovisual, en el colectivo estamos abiertos a ayudarles. Y Si me bueno, ya permites pasando agregar algo antes, perdón, Leslie. así. Yo creo que uno de los mayores retos, si no es que el mayor, es justo lo que acaba de mencionar Marisol, ¿no? En ocasiones estamos tan inmersos en nuestros temas, en nuestro círculo dentro del cual nos estamos desempeñando, que olvidamos que aquellos conceptos que para nosotros ya son parte de nuestro día a día, para la audiencia no es así. Marisol nos comenta, ¿no? A veces se me olvida, a nosotros también, para el saber de ustedes, este colectivo está conformado únicamente por comunicólogas, nos dedicamos a hacer videos, ¿no? Entretener a nuestra audiencia, hacer este tipo de contenidos, y nos pasa completamente en entrevistas, nos pasa en conferencias, nos pasa en todos lados, que olvidamos por completo, que aquello que nosotros queremos enseñar, lo sabemos nosotros, y hay algo que siempre debemos tener muy claro, es que nuestra audiencia puede o no tener el conocimiento, pero nosotros tenemos la obligación de mostrarles ese conocimiento una vez más, de reafirmarlo o en su caso de hacer que lo adquieran por primera vez, ¿no? Entonces, de nuevo, a mí me encanta mucho esa manera tan eficaz, tan rápida, como en que se corrigen ustedes dos al mismo tiempo, en el que van charlando, van aventando y regresando. Entonces, yo creo que lo están consiguiendo, chicos, de una manera impresionante. Y bueno, para pasar ya a la siguiente parte de la plática, con respecto al tema del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, quisiéramos saber si ustedes tienen alguna dinámica o manejan alguna actividad especial para este día. Pues en el podcast aún estamos planeando algunos temas que podrían ir en este sentido, pero como bien decimos, tenemos otros proyectos por allí que también van orientados hacia a la divulgación científica. Por allí nosotros pertenecemos al Conjuveci de Chiapas
Y en este consejo, que es un grupo de jóvenes sin fines de lucro, estamos organizando una serie de conversatorios y también una, ¿cómo se dice? Una proyección de una película junto con una pequeña plática al final de esta película que nos va a orientar en este tipo de temas que tienen que ver con la inclusión de las mujeres y las niñas en la ciencia. Pero sí, ¿por qué no? En el podcast también estamos buscando maneras para tratar de incluir este tema, porque pues es un tema muy importante, ¿no? Justamente ya que mencionas la importancia de la divulgación y de la inclusión de las mujeres y las niñas en la ciencia, ¿qué crees que es esto que lo hace importante? ¿O por qué consideras que deberían de incluirlo también en su podcast y debería ser parte de la organización a la que pertenecen? No, es bastante importante porque por ahí había escuchado, no sé si alguna científica, algún científico, que pues las mujeres pensamos diferente a los hombres, ¿no? Muchas veces yo comentaba creo, por ahí que en los quehaceres de la casa, por así decirlo, están los hombres, estamos las mujeres y de repente, no sé, vemos que se fregó el fregadero y pues viene el hombre y quizá quiere intentarlo arreglar de cierta manera, pero si hay una mujer a su lado o hay una mujer por allí que esté también intentando mejorar el fregadero y lo intenta arreglar, también va a tener una solución distinta. Entonces, esto pasa con, en general, con todas las personas, ¿no? Todas las personas pensamos diferentes y tenemos maneras distintas de crear y de resolver problemas. Y entonces por eso es muy importante que también se incluyan no solo a las mujeres y a las niñas, sino en general a varias personas a adentrarse a estas áreas, porque requerimos de esas maneras diferentes de solucionar problemas, de esas perspectivas distintas de entender los conceptos y de buscar soluciones, porque al final de cuentas la ciencia se genera preguntas, pero luego tiene que buscar cómo responderlas, ¿no? Entonces, todos estos cuestionamientos necesitan personas, no solo me refiero a, pues, a niñas y mujeres, pero dado que históricamente siempre han habido más hombres, pues también hacemos ese llamado, ¿no? A que las mujeres y a las niñas no tengan pena, que se aventuren, que se metan en esta experiencia, que al principio quizá pueda parecer difícil, pueda parecer como que, ah, caray, hay puro hombre aquí, o qué sé yo, pero que poco a poco pues vamos quitándonos la pena y nos damos cuenta de eso, ¿no? De que el conocimiento no tiene género, de que el conocimiento está allí y está para cualquier persona que quiera adentrarse y que quiera conocerla y compartirla sobre todo, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué es el conocimiento si no lo compartimos, ¿no? No podría crecer, no podría seguir generando ciencia o tecnología si no lo compartimos con las personas. Y me llama mucho la atención que tú misma mencionas esta parte, ¿no? De que cada género tiene su perspectiva. Y bueno, yo creo que somos muy afortunadas porque tenemos aquí también la perspectiva de Rubén, que nos podría comentar qué es lo que considera importante en la divulgación y la inclusión de las mujeres y las niñas en la ciencia. Claro, yo creo que fechas como esta, darle momentos específicos para dedicarnos todos a hacer estos llamados de acción hacia las niñas, hacia las mujeres, son muy importantes porque al final la ciencia es constructiva y necesita de todos y entre más mentes estén trabajando en un problema, más fácil va a ser resolverlos. Además, creo que es una deuda que también tenemos, al menos para con ellas históricamente. Es triste, ¿no? Porque lo seguimos viendo. Yo sí he notado, he escuchado historias, anécdotas, comentarios que se les hacen a las mujeres que estudian ciencias, que yo particularmente nunca he recibido y que sé que nunca voy a recibir solamente por el hecho de que soy hombre, ¿no? Comentarios dudando de su capacidad cuando eso es algo irrelevante al final del día. Las, las científicas y los científicos nos formamos para atacar problemas de la ciencia sin pensar en distinciones de género. De hecho, para mí, creo, y esto es algo muy curioso que no había notado hasta hace algún tiempo, muchos de mis grandes referentes llegan a ser mujeres.
Y me siento hasta cierto punto me siento contento de no haberlo notado porque siento que yo no estoy haciendo esa distinción, pero también me alegra saber que en efecto son las mujeres las que más me han inspirado. Por ejemplo, una de las primeras personas que admiré dentro de la facultad como estudiante fue precisamente Marisol. Yo veía su trabajo y decía, es tremendo. Estoy haciendo mis estudios de tesis con una doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una persona increíble y una investigadora de lujo, y que fue de las primeras investigadoras dentro de mi facultad que comencé a admirar. Yo me acerqué a ella también por admiración, porque yo quería llegar a hacer el tipo de cosas que ella podía hacer. Y algo que he comentado también con Marisol en algún momento es que para mí personalmente una de las personas más influyentes en la ciencia actual es una mujer. O sea, si tú me preguntas, ¿qué persona es la que más está aportando a la ciencia en estos momentos? Es Alexandra Elbakian, que les cuento muy rápido. Alexandra Elbakian es una programadora que fundó una plataforma de acceso libre a los artículos científicos conocida como Sci-Hub. Está súper demandada por el gobierno de los Estados Unidos y por 1000 editoriales científicas, pero el hecho de que tengamos Sci-Hub hace que todos los científicos de todas las clases sociales podamos acceder a ese conocimiento, que cualquier persona esté a 2 clics de distancia de adquirir un conocimiento científico de calidad que resulta ser muy caro. Y para mí la influencia que tiene Alexandra el, en la ciencia actual es tremenda. Si se pueden ver registros, de hecho, desde que se fundó Sci-Hub, la cantidad de artículos científicos ha crecido de una manera que es fácil de relacionar, ¿no? Entre esta plataforma y el crecimiento. Eh, entonces, sí, muchas veces han sido relegadas a las sombras. Históricamente hay científicas muy importantes de las que apenas si conocemos algo, porque la sociedad de su momento las supo mantener ocultas y le supo dar este, este premio a los hombres, ¿no? Y actualmente creo que es algo que se ha estado mejorando, pero que todavía se tiene que trabajar mucho, y este tipo de acciones son no solo buenas, sino necesarias. Por supuesto que sí. Y bueno, también me gustaría saber la opinión de Stephanie o Paula, quien quisiera comenzar a hablar sobre este mismo tema. Si quieres, comienzo yo. Concuerdo completamente con ambas posturas, ¿no? La de Rubén, la de Marisol. Yo estuve presente en una de sus transmisiones el año pasado respecto a esta fecha tan importante, y hay algo que a mí se me quedó muy marcado, y es ver tantas niñas, ¿no? Emocionadas porque estaban presentando sus proyectos, estaban presentando sus experimentos, y quizá para nosotros, ¿no? Que ya tenemos una edad completamente distinta, es algo como incluso irrelevante en ocasiones, pero ver a niños, niñas en este caso, que están tan inmersas en su propio trabajo, que quieren demostrar, ¿no? Que pueden conseguirlo, es algo que a mí me volvió loca, porque yo pensé más bien recuerdo mucho una frase que nos compartió una profesora, se llama Marta Romo, quien nos menciona que la educación es lo más valioso que tenemos en el país, pero también el mayor delito. Entonces, tú puedes ir, en este caso, no nos menciona Rubén lo de Sci-Hub. Claro, es un portal que nos ayuda a muchas personas, no quizá posiblemente nosotros que ni siquiera conocemos al respecto, pero podemos estar interesados de vez en cuando, ver qué hay, ver de qué trata, qué funciona, ¿no? Lo que nos lleva a convertirlo después en un delito, ¿no? Tener esa capacidad de compartir al mundo el conocimiento, a veces es algo que no se puede medir ni en gobierno, ni en escuelas, ni en otro lado. Es algo malo, ¿no? El querer que las personas se desarrollen de esa manera. Entonces yo estoy completamente a favor de que este día se mencione cada vez más arriba, más alto, por grupos feministas, por instituciones, por los mismos personajes masculinos, ¿no? En este caso Rubén, que nos está compartiendo su experiencia dentro de un podcast en el cual colabora con una gran mujer, ¿no? Como es Marisol, que tiene toda una carrera y que en ocasiones nos vemos sesgadas. Por esto ya lo mencionamos, por todo este recorrido histórico que llevamos. Así que, en mi opinión, es algo que todavía le hace falta, tristemente, mucha divulgación, mucha difusión también cultural, pero tenemos varios proyectos, ¿no? Tenemos Punto y Quet, tenemos Colectivo Almicultura, tenemos muchísimos espacios para mostrar. Sí, pues justamente, ¿no?
hemos estado viendo cómo últimamente niños y niñas se sienten reflejados ahora con los nuevos personajes, por ejemplo, de Disney y estas cosas. Entonces yo creo que es muy importante porque realmente no hay como una gran difusión de mujeres que sean como, o sea, sí, o sea, en realidad no hay muchas mujeres que se conozcan y pues debería de haber una mayor difusión porque justamente los niños también llegan a reflejarse y empezar a interesarse en estos personajes, ¿no? Entonces, pues es una tarea que tenemos que hacer todos, o sea, nosotros desde el lado de la comunicación y pues y todos, o sea, ustedes también como científicos y que ahora se están pasando a este lado de lo multimedia, es una tarea que pues tiene que hacerse ya, justamente para empezar a llamar pues a las infancias y a más personas a que se empiece a pues a agrandar esta parte. Y es cierto, porque cuando buscas tú en internet la divulgación de la ciencia para la mujer o buscas inclusión de la mujer en la ciencia, y realmente lo que encuentras son estos datos que nos comentaba Neo, ¿no? De que el menor cantidad de mujeres son las que estudian ciencia. Entonces, o sea, creo que lo que nos falta encontrar es información sobre mujeres, ¿no? Que hacen ciencia. No basta de encontrar información sobre los rezagos que hay en la educación para las mujeres, ¿no? Creo que es algo muy importante que hay que agregar también. Y bueno, hablando también de esta parte de actividades para incluir a las niñas, ¿ustedes qué podrían proponer? ¿Qué se les ocurre que podrían hacer para incluir a las niñas? Por ejemplo, tú, Marisol, ¿qué nos propones? Pues algo que creo yo que inconscientemente cuando era niña me hizo que me adentrara más a esto de la ciencia eran los experimentos. Yo tenía un librito que se llamaba Mi libro de experimentos. Y este librito, pues, o sea, ahí estaba tirado en mi casa, pero yo lo agarraba y de repente me daban muchas ganas de hacer lo que decía allí, jugar con globos, jugar con agua, jugar con hielos y con sal, con una aguja. Siempre he sido como muy de ese tipo de personas y creo yo que es algo que también puede funcionar mucho para para que las niñas se acerquen a hacer este tipo de cosas. De hecho, el año pasado tuvimos una actividad por allí con Juvecí también donde una niña justo nos presentaba este tipo de experimentos para tratar de entender conceptos de la química. Entonces es algo, creo yo, que lo visual nos llama mucho la atención para la parte de las niñas, y también ver videos animados, ver científicos en caricaturas científicas. eh, Todo esto atrae mucho la parte del audio, hacer música, no sé, creo yo, para niñas o para niñas y para niños también ayuda mucho a este tipo de cosas, hacer dinámicas, juegos con los niños. Uno puede ser muy creativo, creo, y uno se adentra mucho a tener la curiosidad, a seguir aportando esa curiosidad que traen los niños y que muchas veces, a veces los adultos perdemos, ¿no? Muchas veces nos quedamos estancados, no sé, pensando en la adultez y las crisis existenciales, que ya no dejamos salir nuestro niño interior, pero ahí están los niños, ahí están las niñas que nos enseñan a buscar o que de alguna manera cuando nos dicen, pero ¿por qué es así? ¿Por qué funciona esto? Em, no le entiendo, ¿me lo explicas? Nos hacen a nosotros mismos generarnos preguntas y generar maneras de transmitir los conocimientos que nosotros hemos adquirido en la adultez para que ellos entiendan, ¿no? Entonces hay muchísimo material, hay muchísimas maneras ahorita que tenemos este boom de la tecnología de llegar a los niños con temas de divulgación y claramente de mostrándoles científicas, ¿no? Que han logrado grandes cosas y que posiblemente se han quedado ocultas allí en la historia, pero que sin embargo allí están. Claro, creo que es muy importante esto último que mencionas, darle visibilidad a otras mujeres que han estado ya en la ciencia y demostrarles a las niñas que también pueden llegar a hacer eso, que no son parte de, digamos que no es algo inalcanzable para ellas, sino que es algo que con esfuerzo y dedicación y sobre todo, como ustedes decían, ¿no? Con interés se puede lograr hacer. Y bueno, Rubén, ¿tú qué nos podrías agregar con respecto a estas actividades? Pues algo muy similar. Creo que dentro del país, dentro de México, hay grupos de niños que hacen divulgación científica, lo cual me parece
que es maravilloso. O sea, sí existen grupos de niños de 12, de 8 años haciendo divulgación científica dentro de sus posibilidades, formándose y compartiendo lo que están haciendo. Entonces creo que a nosotros como jóvenes o como adultos, lo que nos toca también es generar precisamente espacios donde estos niños puedan ser visibles, donde se visibilicen, porque ellos hablan el lenguaje de los niños. Entonces, ellos son las personas con las que va a ser más fácil que la niñez conecte, que un niño vea a otro niño haciendo un experimento o programando, porque los hay, o explicando un concepto muy complejo o muy fácil incluso, ¿no? Que un niño le explique a otro con ciencia cómo funciona un arco iris, no es lo mismo que se lo explique a un adulto. Muchas veces los adultos ni siquiera nos tomamos el tiempo de hacerlo, o ni siquiera lo sabemos tampoco. Entonces, para mí, además de obviamente tratar desde nuestro lugar de nutrir y de darle las herramientas a los niños, es encontrar a estos niños que ya lo están haciendo, que ya están intentándolo, y darles espacio para que sean ellos quienes conecten y quienes lleven eh, a su mismo nivel la ciencia para los demás. Claro, y bueno, creo que esto es importante para que ellos se den cuenta que desde pequeños pueden, y más bien impulsar a los niños desde chiquititos, desde que empiezan, impulsarlos y que ellos sigan con ese sueño que tienen, ¿no? Y también me llama mucho la atención esta parte que mencionas, de explicarles cómo funciona el arco iris, ¿no? Me recuerda mucho a estas pláticas, ¿no? De señores que cuando un niño te pregunta, ¿y por qué el cielo es azul? Y, o sea, realmente no les responden y no se dan cuenta de que ahí es cuando podemos impulsar a los niños a que conozcan más sobre ciencia, ¿no? Así es, hay muchos divulgadores. Uno de los divulgadores quizá más populares actualmente, que yo admiro mucho, Neil deGrasse Tyson, habla sobre eso, que los niños son científicos por naturaleza. O sea, el ser científico no es algo que esté alejado de los seres humanos. Nacemos siendo científicos, nacemos teniendo curiosidad por el mundo y tratando de experimentar con él. Pero luego, conforme vamos avanzando, pues nos vamos moldeando a evitar este tipo de preguntas, a perder esta curiosidad, a dejar de experimentar, y asumimos que las cosas funcionan porque así son, o que son de cierta manera y así van a ser siempre, y eh, desaprovechamos estas oportunidades que tienen los niños con su alma científica. Y justamente me estoy acordando de un profesor que yo tenía en la preparatoria, un profesor de biología, que nos decía, los mejores descubrimientos vienen de la curiosidad, ¿no? Ve, observa lo que sea y pregúntate, ¿por qué pasa esto? Y es un gran parteaguas para seguir fomentando esto. Y bueno, también quisiera saber si Stephanie o Paula quisieran agregar algo, ¿qué actividades les gustaría para que ustedes se integren a la ciencia ya como personas adultas? Creo que ya dentro de, de este mundo adulto, ¿no? Que en ocasiones no lo parece, pues comienzas a involucrar diferentes intereses, ¿no? A mí me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con talleres, ¿no? Descubrir cosas que yo no sabía. Por lo general lo hago obviamente relacionado a mi área, que es comunicación, ¿no? Todo lo relacionado al proceso comunicativo, a las decisiones que hay para las redes sociales, etcétera. Pero algo que me está llamando bastante la atención es meterme quizás a un curso, que es lo que yo conozco, un taller, que es lo que tengo cercano, de divulgación, porque no es lo mismo realizar, no lo sé, no es lo mismo realizar en nuestro caso, ¿no? Divulgación cultural, difusión cultural, no es lo mismo hacer nuestros talleres enfocados a esta área que conocer cómo se realizan en otras áreas, en su caso, pues en el área científica, ¿no? Nosotros somos sociales, pero no deja de ser algo pues llamativo, algo interesante y algo que en cualquier momento me encantaría retomar. Yo también quería mencionar respecto a los niños, ¿no? Que concuerdo completamente con ustedes, a mí también me han dicho, ¿no? Que los mayores investigadores, los mayores científicos son los niños, porque son las personas que están aquí, atentas, ¿no? Completamente, todo les impresiona, todo les interesa, quieren aprender de todo y a veces olvidamos, ¿no? Nuestra labor como adultos precisamente, la cual es fomentar la educación de nuestros niños, cuidar nuestras infancias, educar nuestras infancias.
Incluso es una obligación ya ética, un derecho que tienen los niños, ya no solo alfabetizar en este caso de manera científica, sino alfabetizar digitalmente también, que es algo necesario, porque si no tuviéramos esta alfabetización digital, quizá no llegaríamos a su podcast, quizá no llegaríamos a esta conferencia, quizá no llegaríamos a muchos otros medios que nos están brindando herramientas gratuitas que no encontramos en las aulas. Pau, ¿te gustaría agregar alguna aportación? Pues ya lo mencionaban, todo esto de la era digital yo creo que trae un montón de posibilidades para poder hacer este acercamiento a la ciencia mucho más ameno y divertido, incluso pues para estos niños, ¿no? Por supuesto a mí me llaman mucho la atención estos videos donde hacen experimentos, como ya decía Marisol, creo que eso es lo que más me llama y me gusta y me acerca a la ciencia. Y por otro lado, pues, bueno, ya mis compañeras me conocen, ¿no? Pues yo juego muchos videojuegos, entonces creo que por ahí tal vez se podría llegar hacia las infancias, porque también, ¿no? Los niños ahorita ya están muy cerca de la tecnología desde chiquitos, entonces yo creo que tal vez dentro de la tecnología es como se les puede llegar ahora a los niños de manera muy fácil y muy divertida. Justamente, ¿no? Hay muchos niños que ya se encuentran en TikTok, en Facebook, y creo que lo que hace falta es darle difusión a este tipo de contenidos que los llevan a crecer y a cultivarse más que cualquier otra cosa. Y bueno, ya para finalizar o llegar un poquito más hacia el final, ¿les gustaría agregar algún comentario? ¿Qué le dirán a nuestra audiencia o qué le recomendarían a algún niño, a alguna persona que quiere comenzar a, a, pues a educarse en este ámbito, en el ámbito científico? Bueno, voy a comenzar yo. Pues creo que una de las cosas que les diría es que se aventuren primero, o sea, que dejen salir ese pensamiento que quizá muchas veces, a veces nosotros mismos pensando ya nos vamos poniendo limitantes, o sea, nos decimos, pero ¿por qué estás preguntando eso? ¿Pero por qué estás haciendo eso? Ya te dijeron, ¿no? Y como que nosotros mismos interiormente nos callamos. Yo creo que uno de los primeros pasos es exteriorizar nuestras dudas con nosotros mismos, porque a veces incluso tenemos pena con nosotros mismos, pero exteriorizarlos con nosotros mismos y luego pasarlo a otras personas y quitarnos, y luego aquí viene un proceso bien raro porque luego nos da miedo, ¿no? El miedo creo que ese es algo que siempre está presente en muchísimas actividades en las que queremos empezar a aprender. Y entonces hay que tratar de hacer las cosas. Alguien decía por allí, pues el miedo siempre va a estar porque es una emoción que tenemos allí, ¿no? Pero hay que hacer las cosas, incluso aunque tengamos miedo, porque yo también, desde mi perspectiva, era una de las personas que tenía mucho miedo de entrar a la carrera en física porque decía, y no, es que no voy a poder. Pero eh, me encantó a mí tener a mi mamá presente y que ella me dijera, no, tú inténtalo, o sea, si tienes miedo, tú inténtalo, aunque sea, vete un semestre a la carrera, estúdiala, y si ves que de plano no puedes, pues aquí estoy, yo te voy a apoyar y yo te entiendo, y pues intentas en otro lado, no se acaba el mundo por no haber entendido esta parte, ¿no? Entonces, creo que, y pues si mi mamá no me hubiese dicho ese consejo, posiblemente yo no estuviera aquí ahorita compartiendo pues mis experiencias con ustedes y incentivando a las personas a que hagan las cosas, no solo en cuestiones de divulgar, de ciencia, de acercarse a este tipo de áreas, sino que en general pues es algo que nos sirve, ¿no? Y pues eso, decirles que también creo que una manera de apoyar mucho a la divulgación científica es siguiendo personas en redes sociales, ahorita que estamos con esto de la tecnología, que hacen divulgación científica, porque, no sé, yo por ejemplo a veces uno es inconsciente, regresando a esa parte, de que yo puedo decir ahorita entrar a mi celular y veo un montón de convocatorias, ¿no? De hecho, la otra vez me encontré una convocatoria por allí de talleres para niños que les enseñan a hacer videojuegos sencillos. O sea, así decía el taller, haz tu propio videojuego, no sé, para niños de 7 a 12 años. Y o sea, eso a mí, si yo lo hubiese visto cuando era niña, pues me hubiese encantado. Pero pues este tipo de noticias me aparecen a mí porque yo sigo este tipo de páginas, ¿no? Este tipo de páginas que se encargan de difundir ciencia
Y pues creo que es una manera en la que nos apoyamos todos. Apoyamos a los divulgadores que están haciendo, creando contenido, generando ideas para tratar de comunicar la ciencia, y también nos apoyamos a nosotros, porque de esa manera nos enteramos de eventos, de convocatorias, de talleres, de cursos que nos pueden ayudar a crecer a nosotros mismos. Y pues eso de mi parte. Creo que durante tu comentario mencionas también de manera indirecta que es importante el apoyo de la familia, ¿no? Ya mencionábamos, ¿no? Que los padres a veces no ponen atención a esas dudas, a esa creatividad, ¿no? Entonces creo que también es importante que los padres de niños o de personas que se interesen en la ciencia sean una fuente de apoyo, ¿no? Y bueno, para ti, Rubén, ¿qué quisieras decirle a nuestra audiencia, a la audiencia de Punto y que también que podría estarnos viendo? Lo primero es retomar lo que decía Marisol sobre el miedo. El miedo, las cosas dan miedo. Sentir que no sabes algo creo que puede ser desmotivador y atemorizante. Sin embargo, es necesario también que entendamos que somos humanos y que no tenemos por qué saber de todo, no tenemos por qué entender todo, nos tiene por qué gustar todo. Creo que una de las cosas que le podría decir a cualquier persona que lo esté escuchando es exploren. La exploración y averiguar y probar cosas diferentes todo el tiempo te va a ayudar a definir qué son las cosas que te gustan y cuáles no. No a todos les tiene que gustar la física, no a todos les tiene que gustar la biología. Hay gente a la que no le gusta la música, pero está bien explorar y averiguar qué es lo que te gusta, es importante, pero tienes que de vez en cuando, y por de vez en cuando me refiero a cada vez que puedas, darle una oportunidad a nuevas cosas, ¿no? No limitarte, ya no por miedo, sino por quedarte en un estado de comodidad de, bueno, es que eso nunca lo he probado, nunca lo he intentado, seguramente no me va a gustar. No, tú inténtalo, intenta todo lo que puedas hacer, prueba cosas diferentes cada vez y dale una oportunidad a cada cosa, a cada situación que pueda nutrir tu desarrollo personal, ya no solamente a nivel de conocimiento. Claro, creo que ambos comentarios vienen de la mano, ¿no? Atreverse, no tener miedo y sobre todo, quiero decirlo de una forma muy romántica, luchar por lo que te gusta y por tus sueños. Creo que es importante y creo que es algo que también queremos transmitir a nuestra audiencia. Y bueno, finalmente, ¿podrían decirnos sus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrarlos? Creo que sí. En lo particular yo les invito a seguirnos en Conjuvenci Chiapas, que es nuestra red social acerca del Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades. Y también pues pueden seguirnos, Rubén también tiene una cuenta personal por ahí en TikTok que está correlativista, también lo pueden seguir por allí, hace contenido de divulgación científica. Y pues eso, también tenemos nuestras cuentas personales de Facebook. En Facebook me pueden encontrar con Marisol JC. En algún momento también publico una que otra cosa que tiene relación con la divulgación científica. Sí, yo reafirmo esa invitación a que nos sigan en Conjuvenci Chiapas. En realidad, Conjuvenci es una plataforma de divulgación científica y de humanidades a nivel nacional. Entonces tenemos diversas sedes en todo el país. Por supuesto, los invitamos a seguir nuestra sede con Juventud Chiapas, pero pueden buscar la sede del estado donde pertenezcan, desde donde nos estén escuchando. Tenemos sede en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y un largo etcétera. Y personalmente me pueden buscar en TikTok como @tacorelativista. Estoy tratando de hacer un poco de contenido científico ahí, así que los espero con muchas ansias. Bueno, muchas gracias. Sin duda creo que ha sido una plática en la que hemos sacado temas muy interesantes. Sobre todo me quedo con esta parte de ver las cosas desde un lado divertido, desde un lado al que todos podamos acceder y todos podamos impulsarnos para conocer la ciencia. Y también quisiera retomar esta parte del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.
que creo que debería ser una celebración para mujeres como Marisol, que tenemos ya aquí presente, que es un gran ejemplo para muchas personas. Y algo más, creo que también debería ser un medio para fomentar el apoyo y oportunidades, para que las niñas puedan acercarse a este medio, al campo científico y también al tecnológico, ¿no? La ingeniería, las matemáticas son ramas que tienen muy poca participación de mujeres, entonces creo que quisiéramos dejar esto muy claro en nuestro video. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotras. Ha sido un gusto de verdad platicar con ustedes, nos han enriquecido mucho y bueno, estaremos aprendiendo más sobre ustedes en sus podcasts y esperemos verlos muy pronto otra vez reunidos con nosotros compartiendo más contenido. Y bueno, compañeras Stephanie, Paula, ¿les gustaría dedicar unas palabras a nuestros compañeros o a nuestra audiencia? Primero que nada, nuestros invitados, muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí. Es un proyecto que acabamos de comenzar, colectivo Alma y Cultura, pero tenemos las mismas ganas que ustedes de hacer divulgación y difusión, ¿no? En nuestro caso, artística e histórica, que es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Yo retomo de manera súper rápida. Este día yo completamente de acuerdo con Leslie y hay algo relacionado al miedo, una frase que me gusta compartir que es, si el miedo me hace ser mejor persona, lo acepto y me lo quedo, que yo creo que es algo fundamental, ¿no? Esperemos que este video llegue a muchos niños, muchas niñas y el mensaje va principalmente para ellos. Anímense, diviértanse, conozcan todo, conózcanse ustedes mismos, sus capacidades, todo lo que pueden hacer, que son el pequeño motorcito de este país, ¿no? De este y de, si nos están viendo de otro país también. Yo reitero mi invitación siempre a colaborar con las infancias, reitero también mi interés, ¿no? En seguir colaborando con personas del calibre de nuestros dos invitados, ¿no? De Nayeli, de Rubén también. Y creo que eso es todo. Les agradezco mucho su participación aquí y también la oportunidad que me dieron, ¿no? Para estar presente. Bueno, y pues yo también les quiero dar las gracias, pues como ven, el nombre de nuestro colectivo es Alma y Cultura, entonces pues no solamente nos enfocamos en esta divulgación de la cultura, sino también pues en las experiencias, en la vida, sentimientos, ¿no? Y pues un gusto tenerlos y me da mucho gusto también pues que hagan este tipo de proyectos y que sigan apoyando a la educación y a este fomento en la ciencia. La verdad es que necesitamos a muchísimas más personas así y pues muchas gracias, la verdad fue muy grata esta experiencia con ustedes. Bueno, muchas gracias a todas aquellas personas que nos acompañaron durante esta charla y no olviden de suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos muy pronto para seguir aprendiendo y fomentando la cultura juntos y juntas. Nosotras somos el colectivo Alma y Cultura. Nos acompañó Punto y Ket y es un placer estar con ustedes. Hasta luego.